Hola, buenas. Nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a presentar el estudio de caso de un adulto joven con discapacidad intelectual leve. Esto asesorado en un plazo de 3 meses por la doctora Jacqueline Coricano Quevedo. Pasando a los datos de filiación, tenemos las iniciales de nuestro paciente. Es de sexo masculino, de una edad de 22 años. Nació el 10 de junio del 2001. Nació en Lima. Es el segundo de tres hermanos. Llegó a culminar la secundaria. Actualmente no tiene ocupación, aunque anteriormente ha sido capaz de hacer algún tipo de trabajo. Es de estado civil soltero y vive actualmente con su padre y con su hermana menor. Es de religión católico. Allí se presenta la dirección aproximada y también se presentan las fechas de evaluación del paciente. Cubriendo lo que es el motivo de consulta, al paciente nos refiere que se le dificulta aprender cosas nuevas, lo cual lo hace de manera muy lenta. También menciona que se suele estresar muy fácilmente con actividades de complejidad media, como o actividades con una secuencia un poco larga, como por ejemplo cocinar o seguir una dirección, quizás llegar a un lugar a través del transporte público, ese tipo de cosas. También hace mención de que esta discapacidad la tiene desde su nacimiento. Se le dificulta identificar nombres de calles y en ocasiones no recuerda el año actual en el que se encuentra. Y además le cuesta recordar algunas acciones que haya realizado, como que bus tomar, como había mencionado, o la fecha exacta de su cumpleaños. Pasando a las observaciones de la conducta del paciente, el evaluado es de estatura promedio de 1,65 y una contextura delgada, tez clara, cabello castaño oscuro y ondulado. Presenta una adecuada armonía de sus facciones del rostro, al igual que las extremidades correspondientes al cuerpo. No se, no tiene ningún tipo de deformidad en el cuerpo y se logra evidenciar una correcta higiene personal en todas las sesiones, a pesar de que el evaluado solía tener una ropa más casual, algo quizás un poco hasta pijama, ya que hacíamos la evaluación muy cerca de su casa, en un parque al frente. Su comportamiento fue colaborativo, siempre y cuando su mascota estuviera presente durante la evaluación. El, el paciente solía mostrarse más colaborativo y un poco con una disposición más alegre y más serena cuando estaba cerca de su mascota. Cuando no podía traer a la mascota por alguna razón, se mostraba un poco más amargado y daba unas respuestas mucho más concisas. No ahondaba mucho en las preguntas que se le hacían y a veces hasta nos llegaba a interrumpir un poco, como a la mitad de la pregunta para decirnos no o sí. Además, al aumentar los niveles de cada prueba, por ejemplo, una de las pruebas que le aplicamos fue el WISE 4. Al tener mayor dificultad, el paciente nos mostraba signos de aburrimiento o de cansancio o cierta incomodidad que él llegaba a tener, lo cual lo expresaba a través de desordenarse el cabello, movía la mano y hacía sonidos de hastío, o se le mostraba ya un poco harto de la evaluación. Las pruebas aplicadas son el test del ICE de Baron, el test de ISRA, las pruebas WISE 4 y el test SCL90R. También incluyendo
el examen mental aplicado y le doy pase a mis compañeros. En el examen cognitivo mental, tenemos que nuestro paciente mantiene una orientación temporal no muy acorde, siendo así que presenta dificultades al momento de ubicarse y recordar los acontecimientos del tiempo. En la orientación espacial no presenta ninguna dificultad. De igual manera, en la memoria y fijación, en los resultados de atención y cálculo se presentan dificultades a la hora de realizar cálculos mentales. En memoria y evocación no presenta ninguna dificultad. De igual manera en nominación, repetición y comprensión. Como total de resultados obtuvo una puntualidad de 26 de 30. Esto quiere decir que pueden existir dudas o un posible deterioro cognitivo en nuestro evaluado. En el ex de varón tenemos como ánimo general una puntualidad de 67. Esto quiere decir que es bajo. Esto significa que el evaluado presenta emociones de tristeza, ideas negativas, desesperanzas y pesimistas. En intrapersonal tenemos una puntualidad de 81. Esto quiere decir que también es bajo. Esto significa que el evaluado presenta rasgos de irresponsabilidad y que no inspira confianza y que carece de habilidades sociales. En intrapersonal tenemos una puntualidad de 73. Esto es muy bajo. Esto significa que el evaluado no se siente bien acerca de sí mismo, presentando sentimientos negativos sobre lo que esté realizando. En adaptabilidad tenemos una puntualidad de 90. Esto quiere decir que es bajo. Esto significa que el evaluado suele ser irrealista e incapaz de entender las situaciones problemáticas. En el manejo de la atención tenemos una puntualidad de 73. Esto quiere decir que también es muy bajo. Esto significa que el evaluado suele desmoronarse ante algún acontecimiento de tensión y puede llegar a perder el control. Bueno, en cociente emocional total tenemos que tiene una puntualidad de 76. Esto quiere decir que es muy bajo. El evaluado no suele estar en contacto con sus sentimientos, suele sentirse mal acerca de sí mismo y no llega a desarrollar su potencial. Y no entiende la manera de cómo se sienten las otras personas ni tiene éxito para relacionarse con los demás. Pasando a los resultados de las situaciones y respuestas de ansiedad, el ISRA, pues podemos evidenciar que en la hoja de perfil el evaluado obtuvo un perfil de 5, tanto en el área cognitivo y en el área fisiológico, ubicándolo en el rango de ausencia de ansiedad. Sin embargo, en el área motor, pues también está ubicada en este mismo rango, sin embargo obtuvo un centil de 20, ¿no? En donde se podría decir que existen posibles rasgos de una ansiedad marcada en esta área. Pasando a la hoja de perfiles de rasgos específicos, pues el evaluado obtuvo un centil de 5, tanto en ansiedad interpersonal, en ansiedad frente a las evaluaciones y ansiedad ante las situaciones cotidianas. En lo que consta de ansiedad fóbica, pues el evaluado obtuvo un centil de 35, ubicándolo en ansiedad marcada. Esto se debe a pues, que algún familiar nos comentó que el evaluado de pequeño tuvo una situación, tuvo un problema en la piscina, ¿no? Pues tuvo una caída y esto fue una situación para el evaluado muy difícil de superar, ¿no? Ese es este miedo que permanece hasta la actualidad, ya que también sus familiares nos comentan que en una oportunidad decidieron hacer un viaje en barco y pues el evaluado llegó hasta el punto de no querer subirse al barco y entró en un momento de tensión. No, es por ello que se podría decir que está ahí pues esa ansiedad fóbica en él. Por otro lado, para poder complementar la información adecuada con respecto a lo que es el funcionamiento intelectual de nuestro paciente, hemos optado por aplicar lo que es la prueba del WISE-4. Dentro de esta prueba se divide en diferentes áreas cognitivas y asimismo también nos va a resultar lo que es el coeficiente intelectual de nuestro paciente. Como primera área cognitiva tenemos lo que es la comprensión verbal, donde se mantiene una categoría de extremadamente baja, obteniendo un puntaje de 50. Esto nos hace interpretar que el evaluado presenta dificultades al momento de utilizar el lenguaje, como también al momento de expresarse entre diferentes conversaciones con las demás personas. Y también la capacidad de poder entender las palabras o también la comprensión de lectura. Continuando con ello, tenemos lo que es la segunda área cognitiva, que es el razonamiento perceptivo. Dentro de ello sigue manteniéndose una dificultad
por lo que obtuvo una categoría de extremadamente baja y obtuvo un puntaje de 60. Dentro de ello, se puede expresar que el evaluado mantiene problemas con respecto al momento de comprender y también de resolver problemas que involucren lo que es la interpretación. Dentro de ellos son los estímulos, en donde se encuentra también lo que son los patrones, las figuras y los objetos. Como tercera área cognitiva tenemos lo que es la memoria de trabajo. Dentro de lo que el evaluado presenta su malestar en el motivo de consulta, evidencia mucho lo que es esta área cognitiva, en donde sigue manteniéndose una categoría extremadamente baja, obteniendo un puntaje de 60, en lo cual también nos hace expresar que el evaluado mantiene una dificultad constante a la hora de manipular temporalmente una información, como también lo que son los cálculos mentales y poder resolver problemas que requieren mucho más almacenamiento temporal de datos importantes. Continuando con ello, tenemos lo que es la velocidad del procesamiento, que durante todas estas áreas cognitivas se puede evidenciar que mantiene esta categoría extremadamente baja, pero en esta oportunidad con un puntaje de 50, siendo así que se mantiene como una persona que presenta dificultades constantes a la hora de realizar diferentes labores y como también procesar información tanto de manera visual o de manera mental, en donde no tiene una facilidad para poder realizarlo de manera rápida y también lo que es el problema de tomar una decisión. Como finalizar estos resultados obtenidos, tenemos lo que es el CI, que es el coeficiente intelectual, teniendo un total de 50. Este coeficiente nos hace interpretar que es considerada como una descripción cualitativa de inteligencia extremadamente baja. El test de SCL-90R es un instrumento que permite obtener una observación cuantitativa muy relevante sobre posibles síntomas psicológicos y psicopatológicos sobre 9 dimensiones de evaluación. Dichas 9 dimensiones presentaron un puntaje normal entre 35 y 50, catalogando como estándar y sin dificultad evidenciada por parte del paciente. Pasando a la presunción diagnóstica, pues nosotros hemos llegado a la conclusión de que el evaluado posee discapacidad intelectual con una codificación de F70 según el DSM-5, cumpliendo con el criterio A, que es deficiencias de las funciones intelectuales, confirmado a través de la prueba del WISE, que es una prueba de inteligencia en la cual el evaluado obtuvo un CI de 50, y pues también en el ICE-Baron, que pues esta prueba mide inteligencia emocional en la cual el evaluado obtuvo también un puntaje de 76, ubicándolo en el rango de extremadamente bajo. Con el criterio B, que es deficiencias del comportamiento que provocan fracaso de autonomía personal y responsabilidad social, limitando funciones básicas en el múltiple entorno, pues esto lo hemos podido corroborar también a través de la anamnesis y de la observación, debido a que pues, el evaluado, para que pueda responder las distintas preguntas de las pruebas que nosotros hemos aplicado, tenía la necesidad de estar con su mascota, puesto que pues, si su mascota no se encontraba presente, él no quería colaborar con nosotros. De igual manera, pues en el anamnesis muestra que el evaluado tanto a nivel de primaria y secundaria se le dificultaba mucho aprender, llegar a tal punto pues de que la profesora le asignaba otras actividades para que él pueda realizar. De igual manera, continuando con el criterio C, que es además de que tal problemática inició desde etapas tempranas de vida, pues en el anamnesis se corrobora que el evaluado nació a los 6 meses y medio de gestación y se pudo, pues, su mamá pudo notar que el evaluado no reaccionaba como los demás bebés y pues los doctores también le advirtieron que el paciente podría tener posibles dificultades biológicas. Y pues finalmente, como el nivel debido, nosotros decidimos que el evaluado tiene discapacidad intelectual leve debido a que el paciente tiene la capacidad de poder mantener su cuidado personal y poder mantener una independencia limitada. Esto se da porque el paciente ya tuvo un trabajo que fue su primer y último trabajo en una carpintería, pues en la cual se dedicaba a hacer cosas básicas como pintar o lijar, pero pues
Él no dejó ese trabajo tal vez porque él quería o porque no se sentía capaz, ¿no? Pues él admite en la entrevista de la anamnesis que este trabajo le gustaba mucho, era algo que pues él se sentía bien realizándolo, sin embargo lo dejó porque pues la carpintería cerró. Y es por ello que nosotros hemos llegado al diagnóstico presuntivo mencionado. Bien, como base teórica tenemos el desarrollo cognitivo de Jean Piaget, la cual él nos segmenta este proceso por diversos tipos de etapas. Él nos menciona que cada persona tiene que adquirir nuevas habilidades al momento de haber culminado correctamente estos tipos de etapas que nos menciona, como el sensomotora, la preoperacional, la operación concreta y la operación formal. Tras el diagnóstico presuntivo de la discapacidad intelectual leve, también conocida como retraso mental, es una condición que se caracteriza por un funcionamiento intelectual generalmente por debajo del promedio, la cual el promedio es 100. Al haber evidenciado su anamnesis con estos criterios, como la habilidad académica baja, las habilidades sociales y adaptativas, independencia y aprendizaje más lento, esto pudo ser muy significativo para poder diagnosticar esta discapacidad intelectual. Bien, al momento de realizar las pruebas se evidenció el nivel de estrés que presentaba el evaluado. Es por esta razón que nos apoyamos por el autor de Devorat, que él lo interpreta por tres tipos de fases: el analizar, el afrontamiento y el agotamiento, en la cual se evidenció en el paciente que sí pudo analizar las diferentes pruebas que se presentó, llegó a la segunda etapa, la cual pudo afrontarlas, pero no pudo pasar de ello. Entonces automáticamente pasó al nivel de agotamiento, lo cual no pudo superar la segunda fase porque no tenía las herramientas adecuadas y por ello al momento de entrar a la tercera fase empezaba a responder de manera muy concreta o decir no a toda respuesta. Recomendaciones. Se hace el autoconocimiento y la aceptación para comprender sus fortalezas y áreas de mejora. Establecer metas personales de corto y largo plazo, realistas y alineadas con sus intereses para fortalecer confianza y motivación. Buscar apoyo cuando sea necesario, no dudar en pedir ayuda, ya sea de amigos, familiares o profesionales. Fomentar un ambiente de apoyo y comprensión ayudará al joven a sentirse aceptado y valorado. Promover la autonomía, brindando oportunidades para que el joven tome decisiones dentro de su propia capacidad. Investigar y aprovechar los recursos comunitarios posibles dentro de su localidad y conectarlo con grupos de apoyo, que esto será muy valioso. Promover la salud mental y emocional, estar alertas a posibles desafíos emocionales y buscar el apoyo adecuado cuando sea necesario. Colaborar con profesionales de la salud y educadores. Su experiencia puede enriquecer y adaptar estrategias que beneficien al joven y a la familia. Investigar y utilizar los recursos comunitarios disponibles, contando al joven ante grupos de apoyo y servicios adecuados para una mejor experiencia de formación.